Vamos a tener esta mesa redonda abierta con ese tema que os comenté a lo largo de este congreso. ¿Qué opináis? Les vamos a preguntar a nuestros invitados qué opináis vosotros, cada uno que dé su propia opinión, y luego después van a contestar o tratar de contestar a una serie de preguntas que me han estado dando los que han venido a ver el congreso. ¿Qué opináis sobre la ocultación por parte de los gobiernos de información OVNI? Primero que den ellos pues una opinión de lo que opinan y después una opinión de lo que opinan. Una opinión. Y después paso a las preguntas. ¿Os parece bien? Venga, pues una opinión. Bueno, evidentemente existe una cierta ocultación de datos con respecto a los avistamientos de luces, pero mi opinión personal es que esa ocultación de datos es porque tampoco ellos tienen mucha idea de a qué se enfrentan ni saben explicarlo de ningún modo. La investigación en este terreno es resbaladiza, todo el mundo lo sabe, y si ocultan esa información es posiblemente porque no la tienen. O sea, esa es mi opinión. Bueno, si le preguntamos a la gente, ¿no?, que estáis aquí, quienes piensan que se oculta información, yo creo que todo el mundo levantaría la mano, ¿no? Yo no soy experto en OVNI ni nada de eso, ¿no? Sé que he sido, pues, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, de hecho todavía lo soy, ¿no? Pasan dos cosas con la información. La información se oculta, creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? A veces por intereses sanos, a veces ha llegado pues a mis manos pues algún tipo de información, vamos a llamarla discreta a nivel profesional, porque si se divulgara crearía alarma social que tampoco es necesaria, ¿no? Entonces hay que ser prudentes también y hay que entender, sobre todo a nivel policial, que la discreción a veces es necesaria. Eso es esconder información. Otra cosa es esconder determinada información que el ciudadano tiene derecho y por intereses X esa información no se da a la luz. Pero que hay un tercer caso que es el malo y es manipular la información. Eso sí que es jodido y eso también pasa, ¿no? Ya no quiero hablar de cosas relacionadas con la medicina, etcétera, etcétera, que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Cuando la información es discreta o sana, se oculta durante a veces una temporada, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora se ha abierto el expediente Kennedy, ahora se ha abierto el expediente tal, porque Estados Unidos, o España, o todos los países, durante una serie de años, democráticamente, porque así funciona el sistema, se decide que determinados secretos que pueden considerarse de Estado se mantienen en el archivo durante una temporada y luego salen. Los jodidos cuando salen y salen tachados y borrados, entonces sale lo que interesa que sale y no sale la totalidad. Con el tema de los ovnis, ¿qué pensaría yo? Bueno, de entrada yo creo que sería una soberbia pensar que no hay nadie más que nosotros en el universo, cuando el universo es, no vamos a decir que sea infinito, porque al final seguro que lo que tiene un principio tiene un fin, pero es enormemente grande y las condiciones de la vida, si se han dado aquí, lo más seguro es que se hayan dado en cualquier otro lugar del mundo. ¿De qué formas humanas o no? Es igual, formas de vida. No hace mucho leía que había unas bacterias que habían descubierto no sé cuántos kilómetros de profundidad que viven sin oxígeno, sin nada, y dices, bueno, esto para nosotros es otro concepto de vida y también es vida. Por lo tanto, dentro del mundo este de los ovnis pueden pasar varias cosas, ¿no? Imaginaros que creemos en seres de otras galaxias o de la misma galaxia o de otras dimensiones, como decía también Sol, ¿no? Que porque no pueden aparecer de una dimensión y aparecer, y saben saltar en el tiempo, ¿no? Yo creo que Hawking lo decía no hace mucho, ¿no? Oye, cuidado, estamos enviando mensajes pensando que todos son flores y violas, ¿eh? Somos muy buenos todos, ¿no? Y a ver si este mensaje va a llegar a quien no debe, ¿no? O sea que también cuidado, ¿no? Me sorprende mucho esto, que también salió ayer, ese gran aparataje que se está haciendo en China, que comentaste, Jesús, ¿no? Están desalojando a 9.000 y pico de personas de China, les están pagando no sé cuánto dinero para que se vayan, porque, quieren todavía recibir mejores las señales que no el observatorio que tiene en Arecibo, que ya recibe un montón de señales, ¿no? Y quizá, pues realmente dentro de 1 o 2 años, como dicen algunas noticias, pues haya algún tipo de revelación, ¿no? A nivel ya mundial de que esto realmente sospechoso es, ¿no? En fin, yo solo quería dar ese aporte, ¿no? Desde el punto de vista de mi profesión,
y que supongo que es bastante, creo que asumible, ¿no? Y entendible por parte de todos, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues tema OVNI ya en concreto pues se oculte o bien por miedo o bien porque... Generalmente es por miedo, ¿eh? Fijaros, casi siempre las cosas son por miedo. Es decir, joder, pues si este es capaz de hacer este aparato, uy, nosotros somos aquí hormigas, ¿no? Pues hacer estos giros, ¡chum, chum!, ¿no? De 90 grados o desaparecer y volver a aparecer y tal, nosotros eso no conocemos, ni vamos, lo podemos soñar en ciencia ficción, ¿no? Pero desde luego no está ahora mismo a la altura que sepamos. Porque también hay mucha ciencia y mucha tecnología que parece que va por etapas, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo tenemos los ordenadores que a lo mejor Japón tenía hace un año, o Estados Unidos, y estamos en España, y no tenemos la última tecnología que tiene Estados Unidos en el mundo de ordenadores, por ejemplo, de teléfonos, ¿no? A lo mejor estamos ahora con el 4G y resulta que ya están algunos por ahí con el 5G, vete a saber, ¿no? Siempre llegamos un poco de retraso. Es decir, siempre llegamos hasta que una cosa no se consolida o es rentable muchas veces, no sale. Hay que mirar también los efectos económicos y macroeconómicos que la economía mueve el mundo, nos guste o no nos guste, pero la economía mueve el mundo y entrega a la ciudadanía las cosas cuando cree que las tiene que entregar, a no ser que cuatro locos como nosotros empecemos a hablar de cosas raras, ¿no? Que bueno. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, la verdad que de todos los temas del misterio siempre hay uno que concita el interés de todos, que siempre es la fenomenología OVNI, ¿no? Desde el punto de vista que lo queramos tratar. Y cuando le sugerí a Gloria el tratar este tema, ¿no? Dentro de ese coloquio, de este coloquio general, que pone el broche final, es porque siempre hay alguna noticia, algún motivo que vuelve otra vez a poner en el candelero y en la primera plana el tema OVNI. Ahora, por ejemplo, son dos elementos que yo pongo sobre el tapete o sobre esta mesa. Por una parte, el estreno de la 10ª temporada de Expediente X, donde ya sabéis que siempre el leitmotiv es esos puestos avistamientos y ocultamiento que tiene el gobierno de Estados Unidos, de dar a conocer pues todo aquello que sobre todo a partir de 1947 ocurrió, ¿no? Si hubo un estrellamiento en Roswell, si hubo un rescate de alienígenas y si hubo una información de primer orden y que luego sirvió para determinados adelantos tecnológicos en Estados Unidos. Y por otra parte, que eso siempre, ya digo, cada vez que se estrena alguna de los episodios y de las etapas de Expedientes X, siempre resurge, ¿no? Si esta serie no deja de ser una especie de punta de iceberg para ir preparando un poco a la gente sobre cosas que en breve irán resurgiendo. Y por otra parte, otra noticia es que, bueno, ya sabéis, ahora están en elecciones en Estados Unidos y siempre que hay un nuevo presidente, y va a haber un nuevo presidente, ya veremos a ver si es republicano o es demócrata, siempre sale a colación la misma historia, es decir, si el que va a venir va a desclasificar por fin la información OVNI. Entonces, claro, por una parte tenemos a Donald Trump, que en fin, que es un animal de bellotas, y a saber lo que puede desclasificar este hombre, pero si gana Hillary Clinton, como ha dicho ella, si llega al poder, ella sí tiene interés, todos dicen lo mismo, ¿no? Luego hacen otra cosa, pero sí tiene interés de que si ella llega a presidente del gobierno de Estados Unidos, de dar a conocer toda la información que supuestamente está ocultando no solo el gobierno de Estados Unidos, sino toda aquella información que les haya llegado, ¿no? Y aquí entra un poco a colación, y eso es un poco la pregunta, o por lo menos mi duda, ¿no?, que tengo respecto a este tema, de lo que nos oculta. Yo creo que si hacemos una pregunta genérica, todo el mundo estaréis de acuerdo, que todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, incluido el de España, nos ocultan mucha información, y no solo de los supuestos casos de corrupción, que se lo ocultan siempre, sino también de este tipo de información, vamos a llamarla más especializada, más sutil y más inquietante, que es sobre el fenómeno OVNI. Yo creo personalmente, ya sé, es una opinión muy, muy mía, que efectivamente el fenómeno OVNI está aquí desde hace mucho tiempo, y es verdad que lo están intentando ocultar como sea, lo que pasa es que no siempre lo consiguen o lo hacen bien. ¿Y por qué digo eso? Porque de vez en cuando alguien se va de la boca, alguien siempre suelta algunas perlas que eso da pie a que se especule y que luego pues intenta desmentirlo de la mejor manera que sea, ¿no? El caso, por ejemplo, de Stephen Hawking, que tú has mencionado, es muy extraño que un personaje como este diga que tengamos cuidado con muchas señales SETI que se están mandando al espacio, a ver si nos van a contestar y son beligerantes. Y ya sabes lo que ocurre cuando una cultura de un alto grado de desarrollo y tecnológico nos invade, que al final los invadidos salimos perdiendo, ¿no? Entonces, que tengamos cuidado, que no mandemos tantas señales alegremente. A mí este tipo de informaciones o de noticias de personas tan especializadas como él siempre me hace pensar que hay letra escondida, ¿no?, que hay otro tipo de mensaje.
Lo mismo le pasó, por ejemplo, al exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. Él estuvo de ministro de Defensa, fijaros qué puesto, ¿no? Y en qué país, en Canadá, desde el año 63 al 67, con lo cual tuvo mucha información privilegiada. Bueno, pues cuando deja de ser ministro, cuenta directamente que tanto su gobierno como el de Estados Unidos ocultan perfectamente que hay ovnis y que hay extraterrestres con nosotros y que están dando información paulatina cada cierto tiempo. Que lo diga este hombre que no está loco, pues hombre, me llama mucho la atención y de hecho él ha seguido comentándolo. O incluso hasta Medvedev, cuando era primer ministro de Rusia, en fin, ya sabéis, el clásico del fin de Putin, él lo comentó también en una rueda de prensa, se le escapó, dice, bueno, si contáramos algún día todos los extraterrestres que estemos aquí, dice, la gente se quedaría asombrada, lo que pasa es que no lo decimos para no generar pánico. Y luego lo intentó desmentir, bueno, en fin, era una conversación distendida, yo no quería decir eso. Este tipo de noticias a mí me parecen sorprendentes de gente que tiene una información privilegiada por los puestos que ha ocupado. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, y que luego te lo sueltan como el que no quiere la cosa. Conclusión, y con esto termino, que posiblemente esa información la tienen, que nos están preparando de alguna forma, es decir, yo creo que el debate es, lo soltamos a bocajarro, lo vamos diciendo de forma sutil con series de televisión o con declaraciones que van haciendo, así como el que no quiere la cosa, porque creo que hay veces que ciertas verdades no se pueden ocultar por muchísimo tiempo. Y al final esto es aplicar un poco el método deductivo, cuando hablamos también un poco incluso de si existen o no existen los fantasmas, y no hace falta que tú veas un fantasma, solo tienes que ver la cantidad de pruebas que hay para llegar a la conclusión de que hay manifestaciones desde el otro lado, desde el más allá. Pues aquí lo mismo ocurre. O sea, tú puedes decir, bueno, yo no creo en extraterrestre porque no he visto ninguno, no he visto ningún ovni, pero eso no implica de que no veas la evidencia, y la evidencia es que hay tantos y tantos casos, testimonios, vídeos, fotografías, revelaciones, de todo, que al final, bueno, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se está poniendo de acuerdo para engañarnos? Yo creo que no. Sencillamente la información está ahí, es verdad que es una información muy complicada, porque eso también incluso afecta a las creencias religiosas de la gente, pero poco a poco no creo que nos están preparando para el gran momento, para el gran contacto, para la gran revelación. Yo no sé cómo será, pero sé que antes o después eso va a ocurrir. Y por eso siempre está en el candelero, por eso siempre entusiasma tanto este tipo de informaciones. ¿Nos ocultan o nos ocultan algo? No lo sé. Si llega Hillary Clinton al gobierno, a Estados Unidos, vamos a ver si cumple su palabra y empieza a soltar todo este tipo de cosas. Fijaros que incluso su marido, Bill Clinton, dijo, sí que me gustaría estar algún día en el Área 51. Claro, que no ha estado ya, me extraña. Pero vamos, que te vaya diciendo esas cosas, ¿no?, de que le gustaría estar en el Área 51 cuando realmente no se llama así, es que es una especie de tapadera, pero sí hay una base secreta en Nevada donde se experimenta con todo este tipo de información, pues hombre, también te llama la atención. ¿Cómo lo van soltando? Como el que no quiera la cosa, como pinceladas, perlas, chistes, bromas, lo que queráis, pero solo tenéis que leer entre líneas para que veáis que realmente hay una especie de conjura, llamaros si queréis conjura del silencio, que poco a poco va saliendo, y sobre todo para la gente un poco más despierta, para los que nos queremos informar, está claro que se está cociendo algo gordo. No solo ahora, hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero eso algo gordo es lo que es, a mí se me escapa. ¿Nos están preparando para qué? ¿Para decirnos que existen extraterrestres? Eso es una chorrada. Posiblemente mejor para algo más, porque no solo es la existencia de una civilización que está fuera de la Tierra, sino todo lo que conlleva, todos los mensajes que nos están transmitiendo, o todo lo que nos puede cambiar en nuestros parámetros, en nuestra forma de concebir el mundo y concebir la realidad. Yo creo que eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Que nos rompa como una especie de castillo de naipes todos nuestros conceptos. Hay gente que estará preparada, gente que no está preparada, pero los que lo tienen que decir, por alguna razón, se están callando. Bueno, no me quiero enrollar más. Como comprenderéis, los de estos expertos en ovnis, que yo no soy ninguna experta, no, yo tampoco. Me adhiero, pues que sí, que supongo que algunas informaciones nos están escamoteando. ¿El por qué? Porque nos están preparando poco a poco, porque no quieren que tengamos demasiado miedo. Pero oye, después de las cosas que contáis los que sabéis este tema, yo mis fantasmas se quedan, vamos, como yo es decir, yo preferiría ver un fantasma que en el pasillo, imaginaros, que un extraterrestre de repente que se me pareciera en el pasillo. Así que, vamos a ver, yo sigo defendiendo mis fantasmas. Los otros estoy con cierto nivel porque los desconozco, quizás porque no los conozco, como conozco mis fantasmas. Así que yo poco puedo aportar de los expertos porque no es mi tema, ¿eh? Así que nunca me atrevería a opinar demasiado. Vamos a ver, muchas de los comentarios que habéis hecho ahora mismo tiene que ver con alguna de las preguntas sugeridas, porque la primera dice, ¿no creéis que solo desclasificarán lo que a ellos les interese? Tiene mucho que ver con lo que ha dicho Jesús. Y dice la segunda, si tuvieran contacto con extraterrestres, si tuvieran contacto con extraterrestres, los gobiernos, ¿creéis que lo dirían y todo?
Bueno, yo creo que un poco más o menos ha sido contestada con esa introducción que hemos hecho cada uno de nosotros, que ocultan información, yo creo que es evidente, que han desclasificado, sabéis que cada cierto tiempo hay desclasificación de informes ovnis, aquí ocurrió, ¿no? Con el mando de operativo aéreo, el Ministerio de Defensa, cuando estaba en Moncloa, yo estuve además allí hace unos cuantos años también viendo desclasificación, pero bueno, lo que decía Luis Silva es curioso porque luego ves muchas tachaduras, ¿no? Hay cosas que dices que curioso. Muchas veces dicen para preservar la intimidad del testigo, pero es que no solo es el testigo el que está tachado, hay cantidad de cosas que sobre esto empieza a ser un poco sospechoso. Claro, que esto lo hagan de forma paulatina, y esto en España se ha hecho en Estados Unidos, se está haciendo en Gran Bretaña, porque cada vez que salen casos espectaculares, ¿no? Algunos, es verdad, que tienen una cierta explicación natural, es decir, que no sé, por fenómenos totalmente meteorológicos, atmosféricos, o se citan malos avistamientos, ¿no? Venus, de Marte, pero hay otros que evidentemente no tienen ningún tipo de cosas, sobre todo cuando hay gente muy creíble, muy especializada, que sabe perfectamente lo que son los meteoros, lo que son los fenómenos atmosféricos, lo que son los distintos planetas, como son por ejemplo los pilotos o comandantes aéreos. En fin, que a esta gente le diga que lo que ve es algo que se puede explicar de forma natural cuando saben perfectamente todo tipo de eventos que van por los aires, y de eso os puedo asegurar que muchísimos pilotos, muchísimos comandantes aéreos, muchísimos astrónomos que también saben identificar perfectamente lo que es un planeta de otro, han visto cosas que son anómalos. Incluso Clayton Baum, por ejemplo, que fue el que descubrió el planeta Plutón, bueno, ya hemos rebajado de categoría, ya no es planeta, pobrecillo, en 1930, pues él también dijo que había visto este tipo de ovnis, cantidad de astronautas. Edgar Mitchell, que se ha muerto hace muy poquito, siempre ha defendido a marcha martillo lo que está ocultando Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que era un cantamañana? Absolutamente no. Creó además el Instituto de Ciencias Noéticas, un instituto para ampliar y abrir la conciencia de la gente para que se dieran cuenta de que realmente no estamos solos, de que hay cantidad de cosas. Lo que decía Soloco Soleil, o sea, pensar que lo que vemos, lo que tocamos, lo que fotografiamos es lo real, es que estamos viendo solo una pequeña parte de la verdad, y eso es ser muy pobres, eso es ser muy tacaños. Hay muchísimas más cosas, no solo que no vemos, sino que también desconocemos, pues para eso estamos. Entonces, claro que nos van ocultando cosas, ojalá, ¿no?, pudiéramos tener esa información, y a lo mejor nosotros, si todos accediéramos los que estamos aquí a esa información que ahora maneja, por ejemplo, Estados Unidos, o que puede manejar Rusia, a lo mejor tampoco lo contaríamos, porque, bueno, cuidado, a saber lo que hay. Pero lo que sí está claro es que hay muchas cosas, y solo, bueno, os podría poner cantidad de ejemplos, ¿no? Incluso, fíjate, en algo tan, para mí, fascinante, ¿no?, y que tanto a literatura ha generado, todo lo que se generó en la Segunda Guerra Mundial, con los prototipos nazis, sobre ese tipo de aviones, sobre si ellos tenían un contacto con otro tipo de seres. En fin, se ha escrito muchísimo sobre eso, pero está claro que también a Hitler y a todos esa parte esotérica del Tercer Reich les interesaba muchísimo ese tipo de contactos con otras entidades, y no solo con las reliquias, como así quedó recogido, ¿no?, en los archivos de Anne Verde. Entonces, claro, cuando vas viendo un caso y otro caso y otro caso, pero hay que ser muy miope para no darnos cuenta de que hay muchas cosas ahí que nos están ocultando. Y cuando por fin sale algo, es como una especie de lavado, ¿no? Y mira, a ver, lo que tenemos aquí os lo damos a conocer, está desclasificado. Entonces la pregunta es, ¿está todo desclasificado? No. ¿Y por qué me habéis tachado esto? Ah, esa es otra historia. Entonces es como eso, una especie de fuegos de artificio para, como el caramelo, ¿no?, como el chocolate del loro. Dice, bueno, venga, conformaros con esto, pero no os vamos a contar la auténtica verdad, porque, como dice Fosmalter, la verdad está ahí fuera. De todas maneras, hay una cosa que es absolutamente evidente, y es que el límite de toda clasificación y de toda ocultación está en la casuística. Bien, vale, hay ovnis, de acuerdo, hay extraterrestres, vale, de acuerdo, hay información clasificada, pero todavía no ha saltado ningún caso a la prensa internacional en el que alguien, por ejemplo, una población, un aparato, una persona, hayan caído, digamos, o hayan muerto o hayan tenido algún accidente como consecuencia de el contacto con un extraterrestre o con un ataque extraterrestre, porque eso sería pensar que los periodistas son idiotas, y los periodistas de idiotas no tienen un pelo. Entonces está muy bien que haya una información clasificada, está muy bonito, pero lo que está claro es que no hay una causa o un perjuicio que proceda de lo extraterrestre que nosotros podamos cuantificar. Entonces, por mucha información actualizada quiero decir, clasificada que tengan, ¿qué importa si no sirve para nada? Claro. Si alguien quiere, a lo mejor también preguntar a partir de las preguntas que tienes, podría ser una buena opción. Sí, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo. Vale. Entonces, yo creo que me han dado unas preguntas, y en la medida de lo posible ellos quieren recibir respuesta de vuestra parte.
Hay una pregunta que dice que ¿qué sentido tiene ocultar información sobre ovnis bajo el punto de vista gubernamental? Dice, ¿acaso no es más eficaz contar medias verdades para que la gente tome el asunto como algo ficticio y absurdo, como ha hecho el cine en numerosas ocasiones? Hombre, lo llevan haciendo siempre, si es que eso es lo que se ha hecho siempre. Es lo que se ha hecho siempre, pero vuelvo a decirte, dice, oiga, si hay extraterrestres, oiga, pero ese extraterrestre puede venir una estaca a darme un golpe. Eso no se le puedo decir, pues es lo que me interesa, joder. Es muy curioso además, porque esa es una pregunta clásica que todos nos hacemos, ¿no? Ahora mismo, es verdad que vivimos en un mundo donde hay muchísima información, pero el tener tanta información a veces es contraproducente, por una razón. Antes en la Edad Media o en siglos anteriores no tenía ningún tipo de información, con lo cual tampoco, no es que no hubiera una conspiración, es que nadie sabía nada de nada, por lo tanto te engañaban por donde querían. Pero ahora, claro, es otra forma de engaño. Dices, sí, ahora la información la tenéis, no tienes que entrar en internet, en cantidad de páginas web, y tienes muchísima información, muchísima. Pero claro, ahí el problema es, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué verdad es esta? O cuál la otra que es contradictoria, una parte que es conspiranoica, la otra que no. Entonces es la mejor forma de ocultar una auténtica verdad, es esa. Es decir, imagínate, alguien se va de la lengua y dice una verdad de estas absolutas, ¿no? Yo qué sé, tipo Paul Gillier, por ejemplo, incluso un presidente de una de las repúblicas soviéticas también comentó que había sido aducido por un hombre, además fíjate, el presidente, no me acuerdo de su nombre, de estos nombres raros que tienen, pero que es el presidente, o era el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, que no era ningún estúpido. Y él cuenta que fue aducido, que le llevaron a no sé qué sitio, y luego cuando viene, dice, este está loco y tal. O sea, cuando era presidente de la República no estaba loco, cuando era presidente de la Federación de Ajedrez no estaba loco, pero cuando dice que le han aducido, sí está loco, ¿no? Entonces, claro, os lo cuento esto un poco como ejemplo, porque dice, vale, ya que lo ha dicho, ya que el tío se ha ido de la lengua, pues venga, ¿qué decimos? Entonces, el establishment, ese poder oculto que siempre está detrás, dice, vale, pues ahora soltamos otros cuantos que van diciendo lo mismo, que es contradictorio, vamos a meter basura. Y entonces, cuando tú estás metiendo basura y cuando empiezas a decir, no, pero este hombre también dice que cree en Papá Noel, o sea, van metiendo información sesgada, que es falsa, de tal manera que llega un momento en que dicen, claro, si creen Papá Noel, también creen los ovnis, pues vaya chorrada. Entonces, veis un poco el juego sutil de la desinformación, de los debunkers, ¿no? Dice, bueno, alguien se ha ido de la lengua, decir que está loco, que es un mentiroso, no cuela. Entonces vamos a decir que también dice otras cosas o que otras personas dicen lo contrario para que haya un cacao mental y la gente ya no sepa quién es el que dice la verdad y quién dice la mentira. Así que todo queda impregnado en la conspiración de puede ser o no. Y así una tras otra. Entonces, hay cantidad de verdades absolutas de estas que te dejan temblando en internet, pero como hay otras estupideces absolutas, yo qué sé, porque desde que la reina de Inglaterra es una reptiliana, que si la rascas la piel sale ahí un lagarto o una lagarta, pues claro, ya dice, bueno, ¿quién dice la verdad aquí? Esa es la desinformación actual. Esa es la gran paradoja. Tenemos todos los mecanismos, todas las herramientas para saber muchísimas cosas, porque hay gente que quiere hablar, como Edgar Mitchell y compañía, pero sin embargo, por otra parte, siempre hay alguien, alguna institución, algún instituto, algún organismo semiprivado que te suelta otra barbaridad y que al final dices, es lo mismo que pasa con los informes, no sé, médicos incluso, ¿no? Tal cosa es cancerígena y luego te salta otro, no, eso no es cancerígeno, es del otro. Entonces dices, bueno, ¿qué hay? Y al final ves que son influencias de las distintas entidades farmacéuticas para cada una llevarse el gato al agua. Entonces, claro, si un informe oficial te sacan otro informe igual de oficial pero contradictorio, al final, ¿en qué te quedas? Con nada. Pues lo mismo pasa con este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el gran drama del siglo XXI, ¿no? Y también del siglo XX. Tenemos mucha información, pero ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Yo, empezando por mí, o sea, yo soy el primero que me pregunto y me imagino que todos los que estamos aquí, y eso es la duda. Entonces ahí tenéis que utilizar vuestro intelecto, vuestro cacumen, vuestra deducción y pensar aquello que creéis que es cierto porque coincide con otro tipo de testimonios y aquello que es una auténtica bobada dentro de una misma teoría ufológica o esopolítica donde meten churras con merinas, creo. No, simplemente quiero abundar un poquito en algo que dijo Sol Blanco Soler hace un ratito, y es que posiblemente como detrás del fenómeno ovni, detrás los avistamientos de luces, la fantasmogénesis y los ángeles y todas estas cosas que aparecen, seguramente que hay detrás lo mismo,
cuando, digamos, la física cuántica nos empieza a explicar exactamente cuál es el modelo auténtico del universo, que no lo conocemos, entonces posiblemente van a haber explicaciones a todas esas cosas de un modo u otro. Porque lo que está claro es que seguimos siendo unos ignorantes. Y si yo fuera un marciano con ganas de tocarles las narices a los terrícolas, no le dejaría que investigara en física cuántica para que descubriera exactamente cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, me da la sensación de que aunque estemos acompañados en el universo, las otras formas, digamos, de exobiología, bueno, posiblemente no se parecen a las nuestras en nada y en su mayor parte son de tipo bacteriano o no mucho más allá. O sea que para encontrar una inteligencia capaz de comunicarse con nosotros o capaz de viajar hasta aquí, no puede ser con una mecánica euclidiana, tiene que ser con otro tipo de mecánica, y eso está en la física cuántica. Bueno, pues Juan Ignacio creo que ha dado un poco la respuesta a la siguiente y última pregunta, que dice: si la vida que hay en otros planetas son o están en otra dimensión, ¿es posible que podamos verles nosotros con los sentidos que ahora disponemos? ¿Y cómo podemos comunicarnos o vernos? Pues es evidente lo que acabas de decir. Hombre, cada cual de nosotros, y lo hemos comentado muchísimas veces en multitud de problemas, en multitud de ocasiones, quiero decir, analiza lo que ve o la fenomenología de acuerdo a sus propias creencias y a sus propias experiencias. Es una cosa absolutamente clara. Vuelvo lo que hemos hablado tantas veces: lo que para ti es una aparición mariana, para un chino es la aparición de una deva. Bueno, en fin, podríamos encontrar 100.000 palabras. Entonces quiero decir que el fenómeno existe, pero cada uno lo interpreta y lo nombra como le parece oportuno. Y ahí es donde los gobiernos creo que no se aclaran. O sea, que mucha de la información la clasifican porque no saben dónde meterla, en qué cajón. Yo, con el permiso de Gloria, quería hacer una pregunta a Sol Blanco Soler que está relacionada con esto, pero porque a mí me llama mucho la atención. No, y ahora voy a explicar. No te libras. Estoy leyendo ahora un libro de Mado Martínez, titula La prueba, que habla de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, cuando alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte, con lo del túnel, en fin, hay una serie, ya sabéis, casi de protocolo, normalmente lo que se ve en ese otro lado suelen ser fantasmas, entidades que ya han fallecido, seres queridos que te van a recibir, seres angélicos, etc. Y me llama la atención porque hay un capítulo en ese libro, por eso quiero un poco que me lo confirmes según tu experiencia, que mucha de esta gente que tiene esas experiencias cercanas a la muerte, las ECMs, no solo ven seres queridos o no solo ven entidades espirituales, celestiales, sino que ven aliens, ven extraterrestres, que además se identifican como tales, como que también están en el otro lado, pero dicen: cuidado, yo no soy ningún fantasma, a mí no me confundas, yo te voy a dar un mensaje. Y les dan un mensaje. Dice: tú te vuelves a la Tierra, pero tienes que contar esto. Un tipo de misión, incluso a veces una misión tecnológica, es decir, de hacer algún tipo de invento. Y entonces, claro, tanto Mado Martínez, cuando lo cuenta, como yo cuando lo estaba leyendo, también me sorprendió, porque uno tiene la idea de que cuando uno tiene este tipo de experiencias fantasmales, siempre son fantasmas, es decir, gente que estaba aquí en esta tierra, en este plano, y luego son los que están al otro lado. Pero como que en ese otro lado hay otro tipo de entidades que de vez en cuando se manifiestan. Entonces, lo que te quería preguntar es si tú tienes experiencia de que haya así. No, nosotros no hemos contactado nunca con extraterrestres, te quiero decir, en esas dimensiones. Pero vamos a ver, yo lo creo posible. Es decir, que es que yo no... Mira, después de las cosas que yo he vivido, después de tantos años y sigo viviendo, no niego nada, porque si lo que estamos hablando es de dimensiones diferentes, lo que estamos hablando de que los extraterrestres, que no los vemos, vamos a ver, es que tampoco vemos a nuestro padre o a nuestra madre que ha fallecido y que está en el otro lado, y eso no quiere decir que no está en un lugar, en una dimensión, en una realidad. Entonces, ¿por qué no puede haber seres que no sean de nuestra forma, porque han vivido en otro medio en el cual lo que pasa es que allí te dicen que tú te contactas con tus seres queridos no tanto porque los ves, sino porque los sientes, porque cada uno de nosotros tenemos como un carnet vibracional, como un carnet de identidad vibracional. Entonces tú, cuando vas allí, no es que veas a tu madre, es que sabes que ese ser luminoso de esa composición energética diferente es lo que tú has llamado tu madre. Ojo, porque claro, llegamos al otro lado y nuestro rol terrestre también desaparece. Claro, es decir que todo esto es, fíjate, más allá del que hablo yo,
es tan complicado como el mundo de los ovnis que esto. La diferencia es que verdaderamente el más allá siempre te manda, digamos, comunicaciones, que eso es lo que realmente he recogido en el segundo libro. ¿Por qué? Porque me parecía interesante que en vez de leerse los 40 libros que me tuve yo que leer, porque estaba todo disperso, pues yo lo he ido uniendo como en la facultad haciendo fichas, claro, porque todo eso que está disperso para poderlo colocar cronológicamente, que nos pasa cuando nos morimos. Pero las comunicaciones no te hablan de seres que no son humanos, pero te hablan de animales o te hablan de cosas de estas. Por lo tanto, pues a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede haber alguna comunicación. Bueno, hay gente que hace ouijas y no a nivel de investigación y que dicen, yo no he tenido nunca esa experiencia, que contactan con seres que les dicen que no son humanos y que son extraterrestres. Yo ahí lo pongo en tela de juicio mucho, porque las películas nos han hecho mucho daño, porque siempre vamos a ver, han puesto elementos en las películas para ser sensacionalistas, pero bastante sensacionalistas y más allá, para que encima pienses, ¿sabes?, en todas las barbaridades de que te comen la nuez los seres malignos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con cada uno de vosotros y lo que acaba de decir Sol, por supuestísimo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede bajo mi punto de vista es que nosotros estamos en pañales. Yo creo que la humanidad está en pañales en cuanto a todo esto, ¿no? Estamos empezando a vislumbrar la luz, entre comillas, ¿no? Pero sucede que como tenemos esa naturaleza nuestra tan ansiosa, que todo lo queremos tener ya, pues entonces estamos elucubrando la mayor parte de las veces, pensando cosas que no son, tratando de crearnos una realidad muchas veces ficticia. Y lo que estamos haciendo, yo pienso, es perder el tiempo. Más vale, bajo mi punto de vista siempre, tener la mente abierta, investigar, tener los pies en la tierra y, por supuestísimo, saber que no todo lo que ves es lo único que existe. Eso está claro. Sí, pero habría una cosa que decir en todo esto. Todo lo que vemos no es exactamente lo que existe, pero de lo que vemos y que no pertenece a nuestra realidad, interactúa con nosotros en un modo sentido positivo o negativo o de alguna manera, creo que es, digamos, el tema que nosotros deberíamos analizar, o en el tema en el que podemos meter inquietud o podemos meter tranquilidad. Porque dices, ¿y cómo nos puede perjudicar a nosotros que un extraterrestre nos quiera esclavizar? Imaginemos, y esto no es broma, a pesar de que lo pueda parecer, que ese extraterrestre se llama Paolo Basile y que se inventa una cosa como Telecinco. Y no es broma, no es broma, porque eso está generando un daño mental y una colonización en las mentes alucinante. O sea que no sé ni cómo se consiente, francamente lo digo. Bueno, yo relacionando quizá un poco palabras de Sol, ¿no? Porque ha utilizado la palabra vibración y egocentrismo, ¿no? Yo creo que la sociedad lo que quiere es alimentarnos el ego, siempre, es decir, consumo, tienes necesidades, es eso. Entonces, ser un libre pensador potente puede llegar a ser peligroso, porque es un antisistema. No me refiero político, no. me refiero a otras cosas, ¿no? Entonces, voy a dar un toque desde el punto de vista alquímico orientalista, ¿no? En el mundo oriental se llama Maya. Maya es la ilusión, ¿no? Hoy en día la física cuántica ya lo dice. Vivimos en una realidad virtual en el cual construimos materia y algún día quizá seamos capaces de como decían los alquimistas, ¿no? Hay dos cosas, vamos a poner en el mundo. Por un lado es la materia, que la tienes aquí, por otro lado es el espíritu del alma, que es lo que sustenta esta materia. Nosotros nos morimos y el cuerpo se descompone. Ayer se hablaba decía, a mí me hizo mucha gracia, mucha ilusión sentir, ¿no?, de que los animales, según el Papa, también tienen el espíritu o el soplo vital, ¿no? Que no voy a dar una conferencia aquí de alquimia de lo que es el soplo vital, evidentemente, pero en tiempos pretéritos aquí sí que lo he dicho, ¿no? Todo tiene ese espíritu vital, y cuando se es más consciente de que lo que en realidad eres es alma más que materia, siempre desde el punto de vista de los filósofos, antiguos filósofos, y los filósofos herméticos y alquimistas, empiezas a tener un aumento vibracional y empiezas a ver otras cosas, ¿vale? Entonces ves la otra realidad.
Y ya llegamos al extremo en que dicen los alquimistas que la transmutación de verdad es despertar el alma. Es decir, el alma está despierta y domina a la materia. Y puede estar en los dos mundos. Y esa es la persona realizada. ¿Vale? O sea, en principio simplemente queda ese toque, ¿no? Es decir, cuidemos nuestra alma y quizá al ego démosle la importancia necesaria para vivir, pero dejémoslo ahí. En realidad no somos Luis, José, Sol, etcétera, sino que somos algo que hay dentro, que es lo que hay que exaltar y despertar, ¿no? Entonces sí que nos volvemos librepensadores, y es que, bueno, hay una figura que a mí siempre me gusta muchísimo en el mundo de la alquimia, que es el payaso o el bufón, ¿no? Porque representa al liberado, es decir, representa al que se ríe de todo. Está aquí, se pega un patinazo de reír, la gente dice, este tío está loco, y el bufón dice, pero si los locos sois vosotros, y yo me tengo que reír de ver vuestras infantiladas, ¿no? Pero os respeto y os cuido y os quiero porque yo fui lo que fuisteis y bueno, y seréis lo que soy, ¿no? Es decir, en fin, solo quería cerrar con esta pincelada, ¿no? Y que seáis muy felices, claro, por supuesto. Bueno, pues estas 15 jornadas tocan a su fin. Pero ya sabéis que nada más que acaben, esto es como las fallas, empezamos a preparar las siguientes. Así que recordad que mientras nos dé fuerzas y nuestros invitados sigan teniendo esa generosidad de acudir cada año, pues seguiremos celebrando estas jornadas para disfrute de todos, de vosotros, de nosotros y de todo aquel que quiera compartirlas. Así que, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes, los que estáis aquí, los que se han tenido que marchar. Gracias a todos. Gracias, por supuesto, a los socios de Mil Caminos, a amigos que siempre están ahí, incondicionales, y que han colaborado en una u otra forma para que esto se realice. Gracias muchísimas a los profesionales técnicos del Pablo Iglesias, porque aparte de su amabilidad, es que ellos pues ponen en nuestras manos todo su conocimiento y siempre tratando de agradar. Por supuesto, tenemos la suerte de tener este espacio, maravilloso espacio, y bueno, pues el ayuntamiento nos lo cede de forma gratuita, que os lo sepáis, por eso gratuitamente venís, porque el espacio es gratis, nuestros invitados vienen gratis, y no me cansaré de repetirlo, porque hoy en día eso es una realidad poco usual. Es evidente que bueno, esta gratuidad también se corresponde pues con el esfuerzo. La Asociación Mil Caminos se esfuerza durante todo el año por tratar de llevar al municipio, a las personas de este municipio, incluso de otros municipios, pues aquellos conocimientos que quiere compartir también gratuitamente. Por lo tanto, bueno, pues es una simbiosis entre lo que ofrezco y lo que tú me das en cuanto al ayuntamiento y la asociación, ¿no? Y de todo ello, pues nos beneficiamos todos, porque es evidente que todos los compañeros, y ahora me diréis, que vienen con ese gesto generoso cada año, la mayor parte de ellos repiten, siempre vienen, lo hacen porque les gusta y porque disfrutan, ¿sí o no? Hombre. Absolutamente, porque se les nota. Y como decía Lorenzo, cuando veo que va a venir el congreso y no me ha llamado, yo ya estoy que no vivo. ¿Me llamará? No me llamará. Entonces, bueno, pues todos, absolutamente todos, cada uno a su forma, hacen que esta asociación siga creciendo.